Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias para todos, para toda la comunidad de bibliotecarios con valor. Es un gran honor estar aquí con ustedes en este tercer conversatorio que hace parte de este programa de mentoring bibliotecario. Y hoy tenemos unos invitados de lujo dentro de este team al cual me correspondió de una forma muy honrosa coordinar. Y hoy vamos a tener un tema que estoy completamente segura que es de supremo interés para muchos de nosotros profesionales de la información y tiene que ver con el emprendimiento bibliotecario. Quiero saludar a las personas que serán los protagonistas de este maravilloso encuentro, el maestro Arturo Sánchez López y el maestro Carlos Bermúdez. Qué honor estar aquí con ustedes compartiendo palco. Antes de darle un paso para que saluden, permítanme por favor leer una corta semblanza de cada uno de ustedes como se lo merecen. El maestro Arturo Sánchez López nos acompaña desde México. Es profesor de tiempo completo definitivo por concurso de oposición de la Facultad de Humanidades, Campus Sexto de la Facultad de la Universidad Autónoma de Chiapas. Es docente desde el 1 de septiembre del 94 y catedrático tanto en pregrado como en posgrado de dicha facultad. Obtuvo el título de licenciado en Biblioteconomía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de Chiapas, maestra en Educación Superior por la Facultad de Humanidades, doctor en Educación del Instituto de Estudios Superiores de Chiapas, expresidente del Consejo Nacional de Asuntos Bibliotecarios de las Instituciones de Educación Superior CONAP-BIES y actualmente es director del Sistema de Bibliotecas de la Universidad Autónoma de Chiapas. Bienvenido, maestro, muchísimas gracias por estar acá. Permítame también presentar a Carlos Bermúdez. Carlos Bermúdez nos acompaña desde Bogotá, Colombia. Es profesional de Ciencias de la Información y Bibliotecología de la Pontificia Universidad Javeriana y especialista en Gerencia Informática de la Universidad EAN. Fundador y gerente comercial de Viteca, empresa colombiana creada en 2006 que se dedica a la implementación y desarrollo de software libre para editoriales y bibliotecas. Trabajó en la Red Distrital de Bibliotecas Públicas y en la Biblioteca Nacional de Colombia. Orgulloso padre de Martina Bermúdez. Bienvenidos, maestros. Gracias, Nora. Muchas gracias. Gracias por la agradable presentación. Bueno, este conversatorio que nos reúne aquí el día de hoy es para que hablemos sobre emprendimiento bibliotecario. Entonces, vamos a tener una hora de conversación. Ustedes, queridos participantes, pueden enviarnos sus preguntas a través del chat, los que nos ven a través de Facebook también, y esperamos poderlas contestar todas, y en caso de que no llegáramos a contestarlas, pues tengan la plena seguridad de que les haremos llegar la respuesta de nuestros expertos. Que sea antes de iniciar con las preguntas, un momento para saludar a toda la comunidad de bibliotecarios con valor. Y si están ahí pegaditos de la red, pues inviten a otros bibliotecarios a que vean este programa que seguramente les servirá muchísimo para desarrollar esas ideas de emprendimiento bibliotecario. Y empecemos por ahí, querido maestro Arturo y maestro Carlos. ¿Cómo ha sido esa experiencia de emprender en temas y productos para bibliotecas? Podríamos decir que, uy, qué tan fácil puede ser emprender en bibliotecas. Si yo soy bibliotecario, pudiera emprender. No sé, ¿qué nos cuentan ustedes al respecto? Si me permites, Carlos, voy a empezar el punto de vista. Pues yo primero que nada quiero agradecerle a Leslie Villanueva, que ella es la líder de este mentoring bibliotecario, vaya a agradecerle la invitación, obviamente a la coordinadora de este equipo de Carlos Bermúdez y un servidor que es Nora Quiroz, el apoyo tecnológico de Daniel Rangel, y pues bueno, a todos los que estén presentes, creo que es fundamental el concepto de emprendimiento. Me parece que no aplica solamente al ámbito de la bibliotecología y los estudios de la información. Es decir, no aplica solamente a las bibliotecas. Es evidente que este concepto es transversal y aplica para todas las profesiones y aplica para las personas. Es algo que me parece permea en todos los ámbitos y todas las dimensiones de la vida. En el caso de la bibliotecología y los estudios de la información, y específicamente dentro de las bibliotecas, pues es fundamental quienes estamos al interior de estas,
obviamente ser emprendedores, y ser emprendedor significa constantemente estar innovando. No quisiera meterme mucho en el tema que Carlos seguramente va a hablar porque él es el dueño de empresa y él puede dar el punto de vista ya desde el empresario, pero quisiera dar unas pequeñas palabras al respecto. Es evidente que quien sea un empresario que venda productos y servicios de información, pues evidentemente debe ser un emprendedor nato, porque creo que este tipo de cuestiones sí se pueden desarrollar, pero me parece que también se nace de alguna manera con ciertas características que permiten que esta persona, que este empresario realmente pueda ser un emprendedor. Con esta primera parte hago mi primera participación. Muchísimas gracias, maestro Arturo. Adelante, maestro Carlos, ¿qué nos puede comentar usted al respecto? Yo creo que el emprendimiento independiente va de la creación de una empresa. Es decir, hay emprendimiento con las ideas. Por ejemplo, yo trabajé en la biblioteca El Tunal, una biblioteca que está ubicada al sur de Bogotá, con el área de influencia de más de dos, tres localidades que sumaban un poco más de 200.000 personas y había que, como dice el maestro Arturo, innovar, emprender, crear servicios para esa comunidad. Es decir, cómo nos volvemos bibliotecarios con valor para llegar a esos usuarios. ¿Qué tipo de servicios creamos para que esos usuarios sean motivados para llegar a la biblioteca? Y allí empiezan a surgir todas las ideas de, de ir, por ejemplo, tenemos en nuestra área de influencia una cárcel, entonces, ¿cómo ir a llegar a la cárcel con un servicio para llegar que a los internos los cautivara? Madres de familia, muchachos de 10 12 16 años, en fin, toda la comunidad, lo interesante que tiene una biblioteca pública, cómo hace uno como bibliotecólogo para innovar, crear, cautivar. Entonces, retomo las palabras del maestro Arturo, permea todo, pero no obligatoriamente el concepto de emprendimiento va obligado a crear una empresa, sino claro, está creado, está ahí, está pensado para empresas, pero es nosotros como con nuestro conocimiento eh, vamos formando, vamos creando, vamos revisando todos nuestros estudios de usuarios, las personas que se acercan, todo cómo hacen para uno venderles servicios, porque al final en la biblioteca pública uno vende servicios, no cobra, ¿no? Pero vende un servicio. eh, para que se acerquen, para que interactúen, para que usen los servicios de la biblioteca, los libros, las bases de datos, internet, qué sé yo. Entonces, eh, de ahí que, que salga el espíritu emprendedor de cada bibliotecólogo, cada bibliotecario. Eh, por ejemplo, tú, como directora de biblioteca, eh, toda esa inventiva, todo ese trabajo con bibliotecarios con valor para poder explotar y sacar todo eso que tenemos los bibliotecarios, uno para ser formados, orgulloso de estar con el maestro Arturo y otros para formar, como el mismo maestro Arturo, como tú, eh, ya ahora vocera bibliotecarios con valor, pero en algún momento eh, eh, profesora con tu otra dupla en Bibliotecarios con Valor. Entonces, aprendiendo todo el tiempo y llevando todo esto y moldeando nuestro conocimiento. Ese es mi análisis. Bueno, muchísimas gracias a los dos por esos conceptos tan importantes y tan interesantes. Y aquí se me ocurre algo, maestro Arturo y maestro Carlos. La diferencia entre emprender e innovar. Yo creo que es importante hacer esa precisión y que ustedes nos ayuden a hacer esa precisión con nuestro auditorio, porque pudiera pensar entonces, Carlos, según lo que tú estás diciendo, que todo bibliotecario puede ser innovador, todo innovador puede ser un emprendedor, pero no todo emprendedor necesariamente tenga que innovar.
o todo innovador necesariamente tenga que emprender. Entonces, ¿por qué no nos aclaran un poquito esa diferencia de conceptos entre innovar e emprender para que podamos tener un contexto más completo del imaginario de este importante tema? Adelante, maestro Carlos, o maestro Arturo, adelante. Y fíjate, Nora, que es interesante lo que planteas, pero a mí me parece que realmente estos dos conceptos no van separados. Fíjate, es como que son características de esa persona, hombre o mujer, que tiene la capacidad para dirigir un proyecto el que tú quieras. Yo por eso decía que este tipo de cuestiones son transversales. No aplican únicamente a tu disciplina, a la de Carlos o a la mía. No, esto aplica a cualquier profesión. Y me parece que son características que este hombre y que esta mujer que dirige un proyecto deben de tener. Y yo, perdón, difiero, no creo que deban de ir separadas. Al ser características de una persona, hombre o mujer, no solamente son las únicas, hay más características que un emprendedor con, obviamente, que debe, es evidente que debe de hacerlo, debe de saber innovar, porque imagínate cómo va a emprender, por ejemplo, en el caso de Carlos, una empresa, si no sabe innovar, por ejemplo, si se queda con las cuestiones tradicionales. Mira, recordaba una plática con un colega hace poco, un par de días, y él hablaba, por ejemplo, lo que había en los años 80, 90 en tecnología. No había, ¿sabes qué había? No había nada. Había cosas muy elementales. Realmente se empieza a masificar las TICs y todo lo que actualmente conocemos prácticamente a partir de finales del año, principios del año 2000 hacia adelante, que ya se masifica de manera grande este tipo de cuestiones. Entonces decía, me parece que son características que debe de tener un hombre o una mujer que dirija un proyecto. Llámale en la dimensión que gustes, en la profesión que quieras. Son, me parece que conceptos que más que separados tienen una relación y están vinculados. Muchísimas gracias, maestro. Entonces, innovación y emprendimiento están íntimamente ligados. Adelante, Es, Carlos. Fíjate que retomo las palabras del maestro Arturo. Con esa conversación que tuvimos hace unos días, conocimos a Óscar Saavedra, bibliotecólogo mexicano, de largo trasegar por México, Latinoamérica, desde Holanda, bueno, una historia espectacular de vida. Y Óscar decía que en la innovación está en escuchar al cliente potencial o al cliente real. Es decir, uno cómo hace innovación, escuchando qué, qué quiere el público, qué quiere mi cliente, ¿sí? Entonces, si llevamos el campo independiente de la innovación a la empresa, a la biblioteca, al archivo, a lo que nos dedicamos a diario, pues uno creo que hace innovación diario sin saberlo, ¿sí? Uno puede pensar en que el servicio clásico que uno puede pensar para un grupo de médicos, ¿sí? Como sus bases de datos hace un tiempo, en mi época de la universidad, que tenía una cierta forma. Hay que moverlo y ha ido evolucionando con otras formas de esos sistemas de información para que puedan llegar a esos médicos. El mediador es uno y hay que innovar para llegar, para hacerle llegar esa información al público. Entonces, en la innovación está intrínseca en nosotros, en todo lo que hacemos, así sea, no sé, tomar el bus, el metro, la forma de llegar a hacer una ruta, hace una innovación sin darse cuenta. Entonces, ¿pero cómo? Escuchando, hay que escuchar, uno no, y otra frase que tenía Oscar, y es decía que desde el egocentrismo empresarial se lleva al fracaso. Es decir, uno como empresario, como bibliotecólogo, si uno cree que hay que innovar de esta forma o hay que hacer cambios a los servicios o a la forma de, pero sin escuchar el egocentrismo, no se llega a nada. Hay que escuchar y hay que escuchar a esa persona, al cliente, al potencial, al mercado, a cómo se mueve el mundo para llegar a crear, innovar esos nuevos servicios. Entonces, eh, un poco como hacia tu pregunta, el emprendimiento y la innovación van de la mano, pero la innovación siempre va intrínseca en todo lo que hacemos, solamente que a veces como que no nos damos cuenta que lo hacemos, ¿sí? Porque nos obliga el momento, nos obliga
eh, el cliente, nos obliga el mundo. Entonces, hacemos innovación y no lo sabemos. Solamente hasta que vemos que es exitoso, que sirve, y entonces uno se da cuenta que hizo innovación. Y el emprendimiento, pues, igual, ¿no? Va de la mano, va con uno. Hay que estar trabajando, eh, como dicen los mexicanos, metiéndole ganas, eh, pues para que eso se dé. Entonces, van de la mano. Recupero las palabras del maestro Arturo con tu pregunta. Gracias, Carlos. Bueno, les cuento que Oscar Saavedra nos está escuchando. Entonces, querido Oscar, un saludo. También les manda saludos a usted, Arturo, y a Carlos. También quiero aprovechar para saludar a Deudis, a Ana Cristina, a Piedad, a Carlos Elías, a María Teolinda y a todos los amigos del programa de Bibliotecarios con Valor que se encuentran por aquí escuchándonos. Sebastián Lucero, Reina Alfaro y bueno, seguramente Leslie Villanueva también nos está escuchando, claro que sí, aquí acaba de escribirnos. Bueno, eso que ustedes dicen es muy interesante porque en el imaginario bibliotecario pudiéramos tener ligadas esos conceptos o desligados más bien esos conceptos de innovación, de emprendimiento. Y aquí les voy a agregar otra pequeña palabrita que está íntimamente relacionada y es el empresarismo. No sé de pronto en México si se conoce con la misma palabra, aquí en Colombia lo conocemos como empresarismo. Empresarismo son esos pequeños innovadores, emprendedores que se arriesgan a crear empresa y crear empresa desde las bibliotecas. Muchos de nosotros, y lo decías tú, Carlos, ahorita, innovamos constantemente, emprendemos constantemente y una situación como pandemia nos llevó a ser innovadores en muchísimas cosas, por ejemplo, en los servicios bibliotecarios, estamos haciendo cosas que jamás habíamos pensado, dando referencia virtual, capacitación virtual, bueno, volcarnos a este tipo de cosas. Y esa relación entonces entre la innovación, el emprendimiento y el empresarismo, que yo creo que es un tema muy importante para tocar, porque precisamente pandemia nos puso a pensar a todos, bueno, ¿y yo cómo puedo hacer productivo lo que sé hacer desde las bibliotecas? Entonces me gustaría escucharlos ustedes qué piensan al respecto. Fíjate, Nora, que en nuestro caso tienes razón, México no lo denomina de esa manera, sin embargo, se entiende a partir de lo que explicaste, obviamente cuál es el sentido que ustedes le dan en Colombia al concepto que manejaste. Mira, en el caso concreto, en el momento actual, por ejemplo, nosotros, aquí en el sistema de bibliotecas de la Universidad Autónoma de Chiapas, a la cual pertenezco y a la cual dirijo todas las bibliotecas que son parte de la universidad, en el tema particular que mencionaste de la pandemia, fíjate que cuando empezó la pandemia a nivel mundial, y específicamente aquí en México, es evidente que todo el sistema educativo nacional tuvo que modificar, no solamente las bibliotecas, todo el sistema educativo nacional y supongo que en el mundo, tuvieron que modificar sus prácticas. Y no fue únicamente en el campo educativo en donde se tuvieron que modificar las prácticas, y otra vez en todas las dimensiones de la vida social. Es decir, afectó a la economía, afectó lo que tú quieras. Pero bueno, regresemos a la parte de la educación y regresemos a la parte de las bibliotecas. Fíjate que en el caso de nosotros, como sistema de bibliotecas, ¿cuál fue la innovación que hicimos para poderle hacer frente a este nuevo contexto o realidad social mundial? Nosotros diseñamos un programa permanente de desarrollo de habilidades informacionales en la modalidad virtual, la cual fíjate que nos permitió hacer llegar los recursos informacionales que tenemos en el sistema de bibliotecas de la universidad a toda nuestra comunidad universitaria. Son cerca de 40 bases de datos que tenemos disponibles. La mayoría de ellas están en el concepto de ciencia abierta. Haz de cuenta en Open Access. Y únicamente 3 son las que podemos suscribir con recursos propios, porque mi universidad, estamos en el sureste de México, pues realmente en cuanto a recursos no podemos decir que tengamos muchos recursos financieros para estar invirtiendo como otras universidades. Sin embargo, nos defendemos con la parte del Open Access. Y por ejemplo, entonces en este sentido, fíjate que empezamos a echar a andar este programa y el resultado ha sido pero precioso. Las facultades, las escuelas, los centros o los institutos han respondido de una manera maravillosa a esta convocatoria que hemos hecho, innovando en este tipo de pandemia. Precisamente el día de ayer, 16 de agosto,
Fíjate que arrancamos formalmente en este semestre, aquí en México, o al menos en mi universidad, arrancó el semestre este mes de agosto y termina a finales de noviembre del año en curso. Y prácticamente tenemos peticiones de todas las unidades académicas de la institución en donde afortunadamente se está entendiendo cuál es la intención de esta propuesta innovadora de hacer llegar la información a los universitarios. Como no pueden tocar los libros físicos en este momento, por la pandemia y por todo lo que todos ya conocemos, lo estamos haciendo de manera virtual, Nora. Y eso fíjate que es un ejemplo de lo que tú mencionabas. En el caso concreto de las bibliotecas y en caso específico en bibliotecas universitarias, pero que puede permear, ¿sabes qué? En cualquier tipo de biblioteca. No solamente en las universitarias, en todas. Así es, maestro. Muchísimas gracias. Antes de darle la palabra a Carlos, quiero hacer dos comentarios. Primero, por aquí nos dice Eudis, un escenario como bibliotecarios con valor, donde en cabeza de nuestra coordinadora Leslie Villanueva, nos convoca a varios bibliotecarios de América Latina a trabajar mancomunadamente en este proyecto, es innovación. Esto en Claro. América Latina nunca se había visto. Entonces, la innovación no solamente se da en las bibliotecas, como usted dice, maestro, y en bibliotecas académicas. Y la segunda es que aquí, permítanme con todo respeto hacer un comentario. En la universidad para la cual yo trabajo, en la biblioteca en la que yo trabajo, hicimos una caja de luz ultravioleta que permite esterilizar libros para ponerlos a disposición de los estudiantes de forma más rápida, que los pudiera de esa forma limpiar de todos los virus, incluidos el COVID-19. Se me ocurre eso porque eso también es innovación, es tomar algo puede ser tan sencillo o al mismo tiempo tan complejo en un escenario tan necesario como este y adaptarlo a nuestras necesidades. Solamente ahí para contarles un pequeño tipcito de la innovación que se puede dar en las bibliotecas. Adelante, Carlos. Y yo sumo, ya que tú nos hablabas de emprendimiento, innovación, de empresarismo, yo te sumo otro término también un poco raro, y es prospectar. Eh, yo hablo desde el punto de vista del empresario. Tengo una empresa en Colombia que tiene servicios para bibliotecas y editoriales, y en la charla que teníamos con Oscar la semana pasada, le preguntaba, bueno, y prospectar. ¿Cómo hace uno? Prospectar es ese trabajo de a qué clientes, a qué personas le vendo mis servicios. ¿Cuáles son esos nuevos clientes y personas para hacerles llegar mi servicio? Entonces él me decía, vea, con esto de la pandemia, el prospectar hace un tiempo era acercarse a los seminarios, acercarse a los encuentros o de bibliotecas, seminarios de revistas, para uno llegar con su stand y empezar a vender a esos futuros. Pero con esto de la pandemia, entonces uno, ¿qué hace? ¿Cómo lo hace? Ya no hay eventos, todo está cerrado. Y él decía, el futuro próximo serán los eventos híbridos, donde habrá algo físico y algo absolutamente virtual, como lo que pasa con tus clases y con todos los servicios que tú nos contabas y que contaba el maestro Arturo desde las bibliotecas, donde todo se vuelca a lo virtual. Entonces, no, hablábamos también de prospectar, de cómo llegar. Y entonces decía que hay que buscar la virtualidad de forma de llegar a esos futuros prospectos. Futuros prospectos para mi biblioteca, en el caso de ustedes, para cómo hacer para llegar a nuevos clientes, nuevos usuarios que no estén usando o les falta usar más servicios de la biblioteca. Y en mi caso como empresario, a esos otros clientes potenciales que no conocen mi servicio, que no conocen mis productos y a los cuales yo quiero llegarles. Entonces, eh, viene todo eso. El empresarismo está trabajando constantemente en eso, en prospectar, cómo llegarle a, a más clientes, a más humanos, a más entidades para llegar con mi servicio y si es necesario innovar mi servicio o producto para que lleguen y es también esa forma de comunicación para que lleguen a ellos. Excelente, Carlos. Entonces,
prospectar, otra nueva palabra del emprendimiento, y en Colombia empresarismo. Vamos a tener que encontrarle un sinónimo en México. Pero me das pie para hacerles una pregunta que tiene que ver con, aquí escuchándolos hablar. Entonces, ¿cuáles son esos retos y desafíos futuros del emprendimiento y del empresarismo o de la capacidad de hacer empresa desde las bibliotecas? ¿Qué nos diría, maestro Arturo? ¿Cuáles son esos retos y esos desafíos para los profesionales de la información que quieran potencializar esa habilidad, como muy bien usted lo decía, de emprender, de innovar y de hacer empresa? Fíjate que una parte fundamental, Nora, y otra vez remito a la parte transversal del conocimiento, es que evidentemente quienes estamos involucrados con las bibliotecas de cualquier tipo, y obviamente desde el punto también de vista empresarial, como en el caso de Carlos Bermúdez, no puedes innovar y ser emprendedor si no haces una cuestión fundamental, que es educarte para toda la vida. Fíjate que el aprendizaje, tal como lo dice el maestro Pablo Freire, es permanente y es para toda la vida. ¿Qué significa esto? Que constantemente tenemos que estarnos actualizando en todos los sentidos del campo disciplinario que estemos cultivando. Si eres médico, tienes que cultivarte en el campo disciplinario de la medicina. Si eres arquitecto, en el área de conocimiento que te corresponde. Si eres bibliotecólogo, bibliotecario con valor, tienes que actualizarte en tu campo de conocimiento. Porque si no te actualizas, es difícil que puedas desarrollar esas características que has hecho referencia con la ayuda y las opiniones correctamente de Carlos. Fíjate, dijiste ya conceptos: emprendedor, emprendimiento, innovación, prospectar. Todos, y a estos 4 conceptos les podemos sumar más, Nora. Y nunca acabaríamos de hacer un listado enorme de características que debe de tener un profesionista de la información. Fíjate que aquí en México, afortunadamente, en el campo disciplinario del cual estamos hablando, de la bibliotecología y los estudios de la información, tenemos gente valiosísima, tanto de las generaciones que nos formaron a los que estamos ahorita, digamos, en el momento actual, por ejemplo, en este escenario virtual, expresando puntos de vista, miradas, como la gente que se está formando en las escuelas de bibliotecología del país y del mundo. Esa parte está ligada también con algo que te comentaba yo, les comentaba a ustedes 3 en la reunión previa de ayer, que el currículum formal de las escuelas de bibliotecología del mundo deben de estar también actualizándose constantemente, porque fíjate que ahí es donde se da la formación. Es decir, si los planes de estudio, el currículum formal de un programa de pregrado o licenciatura en bibliotecología y estudios de la información no se actualiza, entonces a las personas que vas a estar formando, si no actualizas tu plan de estudios, obviamente no van a lograr alcanzar esas características de las que estamos hablando en este momento. Pero sin embargo, si te preocupas por una evaluación permanente de tu currículum formal, es decir, de tu plan de estudios, vas a poder tener las características necesarias tanto para un perfil de ingreso como para un perfil de egreso de un profesionista en la bibliotecología y en los estudios de la información. Muchísimas gracias, maestro, por su intervención, y yo creo que eso que usted acaba de decir debe ser un llamado para todos esos líderes de escuelas y de facultades de bibliotecología para repensar ese currículo. Creo que es muy importante dejar a un lado el tecnicismo de la bibliotecología. Yo soy profesional en bibliotecología y creo que es importante dejar de ver el profesional de la información solo como un técnico y también empezar a pensar en formar innovadores
y empresarios, tal como usted lo menciona. Carlos, y desde tu punto de vista como empresario de las bibliotecas o en el ámbito de la bibliotecología, como empresario que tienes tu propia empresa, que ofrece, eres bibliotecólogo, ofreces servicios a bibliotecas, ¿cuáles son los principales retos y desafíos de de los bibliotecarios que tienen empresa o que quieren pensar, que están empezando a pensar en emprender en bibliotecas? Fíjate que los retos y los desafíos siempre se dan en la financiación. Es decir, eh, por ejemplo, hace 3 años nos metimos en el trabajo de desarrollar, es decir, no solamente una empresa que hace implementación de software, sino seguir desarrollando ese software que implementamos. Pero el reto y el desafío está en la financiación, porque requieres obviamente de máquinas y obviamente de personal, bibliotecólogos, ingenieros, desarrolladores, porque puedes tener muy buenas ideas, pero a eso que hay que llevarlo al código. Eh, y con trabajo de estar revisando becas, de estar revisando convocatorias, pudimos aliarnos con otra empresa desarrolladora y de ahí que diseñamos y pusimos en marcha una aplicación que se conecta a un sistema bibliográfico y así hacemos que, preciso, en época de pandemia, todo se puede trabajar a través de la aplicación y reducimos el contacto con libros y ese tipo de cosas. Pero lo que digo es que el reto y el desafío está en la financiación. Y fíjate una cosa que me pasó hace una semana. También trabajamos el tema de 3D. Estábamos haciendo el 3D en una biblioteca aquí en Bogotá y es una biblioteca que queda en el barrio Restrepo, un barrio que queda al sur de Bogotá. La biblioteca hace parte de la red de bibliotecas y el director de la biblioteca pues quería también hacer cosas en su biblioteca, pero siempre está el problema de la financiación. Entonces aplicó a un premio nacional, se ganó ese premio nacional y así de esa forma pudo montar una emisora que quería para su biblioteca, dotó mejor a su biblioteca, compró equipos, bueno, hizo un montón de cosas, pero casi que paralelo a lo que hacemos nosotros en la empresa, es buscar la financiación por otras vías que no sea el distrito, que no sea el gobierno, sino otra forma de conseguir recursos. Así lo hicimos nosotros a través de una convocatoria, de una beca, y así lo hizo él dentro de su biblioteca. Es decir, estoy comparando a mi empresa con una biblioteca normal, ¿sí? Con una biblioteca distrital en este caso, eh, que necesitaba recursos para llegar a un fin. Lo consiguió de una forma parecida a la de nosotros y fíjate, es una coincidencia muy interesante, muy rica que encontré y que vale para poderse financiar y poder hacer lo que uno quiera. Pues en este caso las convocatorias. Excelente, Carlos, eso suena muy interesante. Entonces, para ir un poco juntando las ideas, desde la academia es muy importante aprender permanentemente y actualizarse. Nos comentaba el maestro Arturo, actualizar los currículos, llevar ese llamado a las directivas de nuestros centros de formación en bibliotecas para que piensen en dejarlo técnico y también incluir elementos, o dejarlo no, digamos que potencializar también elementos de innovación y de emprendimiento, empresarismo dentro de los currículos. Y desde tu parte ya muy práctica como empresario nos dices, aprender a generar acciones de financiación, ya sea por convocatorias, ya sea por becas, ya sea por apoyos o por cualquier otra forma de solventarse. Yo le agregaría algo que resumo de lo que tú dijiste y es materializar las ideas, porque simplemente no nos podemos quedar con pensar lo que queremos hacer, sino que dentro de ese reto es materializar todo eso que estamos pensando. Dijiste algo muy importante que es nuestro lema en Bibliotecarios con Valores, tener aliados y redes, hacer aliados y tejer redes
nos puede servir muchísimo para poder encontrar esa persona que puede apoyarnos después a sacar adelante nuestro emprendimiento, nuestra idea. Así que ojo todos los que están acá en Bibliotecarios con Valor o los que nos están viendo, esta es una muy buena oportunidad para hacer redes de emprendimiento, de trabajo y redes profesionales. Y yo le agregaría una cosita a lo que acabas de decir, Carlos, y es el pensamiento disruptivo. Mira, salirse de la caja, pensar de otra forma. Bueno, ¿dónde me consigo el dinero? Hay concursos de aportes del gobierno nacional e internacional, Belinda Gates, la ONU, la UNESCO, la IFLA, bueno, otros muchos entes nacionales e internacionales, y me imagino que en México también, que apoyan ese tipo de iniciativas. En este orden de ideas, entonces, la pregunta, maestro Carlos y maestro Arturo, tiene que ver con, si yo necesito aprender permanentemente, necesito actualizarme y autoformarme, necesito aprender técnicas de autofinanciación, entonces, ¿en qué se debe formar o autoformar un bibliotecario, un profesional de la información que quiera ser innovador, emprendedor o empresario? ¿Cuáles son esos temas que no pueden perder de vista? Por ejemplo, yo me gradué hace muchísimos años, yo ya por la academia de pregrado no voy a pasar, pero bueno, si estoy en pregrado, ¿qué debería estudiar? ¿Cuál es ese tema importante que debo tener en cuenta? O si estoy en pregrado, ¿cuáles son esas materias que debo de prestarle una mayor relevancia para poder fortalecerme como emprendedor, como empresario o como innovador? Maestro Carlos o maestro Arturo, adelante. Fíjate, Nora, que es muy interesante lo que estás diciendo. Antes de contestar tu pregunta, quisiera regresarme a un comentario que hiciste previo, donde decías, y me parece importante retomarlo, hablabas de la identidad del profesional de la información. Fíjate que ese es un problema que tenemos, me parece que en todo el mundo, porque, mira, por ejemplo, cuando a mí me tocó formarme en el pregrado, yo me acuerdo que siempre me preguntaba mi familia o mis amistades que qué cosa iba yo a estudiar, y yo les decía bibliotecología, y me decía bibliotequé, les digo bibliotecología. Es decir, haz de cuenta, la imagen social de la profesión, desafortunadamente, mira, no es lo mismo que le digas a alguien, ¿sabes qué? Estoy estudiando la licenciatura en Derecho, voy a ser abogado. O que le digas a alguien, ¿qué estás estudiando? Y que te diga, ¿sabes qué? Medicina, voy a ser doctor o médico cirujano. O que digas, estoy estudiando arquitectura, voy a ser arquitecto, voy a ser ingeniero. Y cuando dices, voy a ser bibliotecólogo, ah, caray, allí ya como que ya pasó algo, ¿no? Así ya, no hay, ¿sabes qué pasa? No es la misma, no es la misma imagen social. Y ese me parece que es un problema, por lo que también estoy escuchando de ustedes, es un problema entonces generalizado a nivel mundial. Necesitamos como profesionistas de la información tener más autoestima profesional. ¿Para qué? Para que juntos avancemos desde la trinchera o el espacio geográfico en donde estemos, para que tengamos una mayor imagen social como profesión. Porque no basta con, digamos, a veces tenerlo en las charlas, sino hay que llevarlo a la práctica, como atinadamente lo están diciendo los dos. Hay que fijarse el objetivo o la meta y emprender las acciones correspondientes que nos permitan alcanzar dichos objetivos o dichas metas. Entonces, me parece que todos juntos, los que estamos en este espacio virtual ahorita, si nos interesa el que la profesión tenga más imagen social, tenemos que hacer por ella, por lograr esa imagen social. Ahora, respecto a tu pregunta, ¿qué se debe de hacer para poder tener esa formación que se está esperando de un sujeto emprendedor, innovador, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Qué se debe de hacer? Efectivamente, tiene que ver otra vez con el plan de estudios de una profesión, en este caso de la bibliotecología. Fíjate que allí específicamente depende de quienes están diseñando ese currículum. ¿Por qué depende de ellos? Porque deben de fijar muy bien los ejes de formación. Haz de cuenta, por ejemplo, en el plan de estudios que nosotros colaboramos a hacer aquí en la universidad, que tengo la fortuna de ser de los fundadores de la licenciatura en bibliotecología, aquí en la Universidad Autónoma de Chiapas, obviamente un punto de partida es definir el mapa curricular, y para que lo puedas definir, tienes que definir bien cuáles son los ejes de formación que vas a tener en tu plan de estudios. Y una vez que tú definas los ejes de formación, al interior de estos ejes de formación van a estar las unidades
académicas o las asignaturas o las materias que le van a dar la formación al sujeto que pretendes formar. Entonces, para poder lograr lo segundo, primero hay que definir los ejes de formación. ¿Quieres un sujeto, hombre o mujer, emprendedor, innovador, etcétera, etcétera? Defínelo en un plan de estudios, en un eje de formación. ¿Y sabes cuál va a ser el resultado? Lo vas a lograr. Independientemente de si tienes 5 ejes de formación, 6 ejes de formación o los ejes de formación que tengas. Adicionalmente, si quieres perfeccionarlo a esa misma persona, hombre o mujer, tienes que formarlo desde el pregrado hasta el posgrado. Haz de cuenta, el pregrado es lo mínimo básico para dedicarse a una disciplina cualquiera, ¿eh? No nada más la de nosotros, cualquiera. Pero si quieres especializar a una persona en el tema que tú gustes o cualquier tema de la bibliotecología, los estudios de la información, tienes que seguirlo formando después del pregrado, tienes que mandarlo al posgrado. Es decir, que no abandone el eje de formación. Es decir, si la licenciatura hizo los estudios de licenciado en bibliotecología y estudios de la información, la especialidad, la maestría y el doctorado, en teoría, si quieres un especialista, debería de seguir el mismo eje de formación. Es decir, la bibliotecología y los estudios de la información. ¿Qué va a lograr al finalizar o al llegar a la parte del doctorado? Pues que no solamente va a tener las características que estás mencionando o que están mencionando los dos, sino que adicionalmente vas a tener a un hombre, a una mujer, un sujeto que ya no solamente adquirió las características que ustedes están planteando, sino que además está formado para hacer investigación. Es decir, producir y generar conocimiento social en el campo disciplinario. Maravilloso ese aporte, maestro, y permítame hacer aquí, leer un comentario de Leslie Villanueva, que además de ser nuestra coordinadora de bibliotecarios con valor, es jefa de programa en Argentina, en Chile, perdón, en una de las escuelas de bibliotecología de Chile, donde dice, es importantísimo no dejar de lado la actualización y revisión en las mallas curriculares de bibliotecología y también el aplicar una metodología activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y Leslie, como líder de esa escuela de bibliotecología, de esa facultad, pues quién mejor que ella y usted, que tienen toda esa autoridad moral para podernos encaminar por ese lado. Muchísimas gracias. Carlos, ¿y tú qué piensas? ¿En qué nos debemos formar quienes queremos pensar en ser bibliotecólogos emprendedores, profesionales de la información, emprendedores? Parte de tu pregunta era la formación y la autoformación. Y, y fíjate una cosa, pues yo soy bibliotecólogo de pregrado, como tú decías, como tú, es decir, y hice mi especialización es en gerencia informática, pero en la Escuela de Administración de Negocios. Es decir, que lo que recibí en la especialización tenía que ver con esa parte del emprendimiento, de los negocios, del crear empresas, etcétera. Es decir, que siguiendo la línea que dice el doctor Arturo, y es ese eje interesante del pregrado, la especialización, posgrado, etcétera. Pero lo interesante de este momento que estamos viviendo es que podemos sumarle muchos más elementos a eso que estamos viendo también desde la academia. Y hablo, por ejemplo, desde los trabajos que se están haciendo con los MOOCs, todo lo que crean las universidades con sus cursos gratis, por si de pronto, por financiación, por recursos, uno no puede acceder tan rápido a un siguiente nivel, pues a los MOOC que están creando las universidades. Los podcasts, por ejemplo, yo desde el emprendimiento, desde mi empresa Leo, escucho mucho podcasts, uno que se llama Máquina de Ventas. Entonces son dos empresarios hablando de lo que hay que hacer y lo que hay que hacer cuando uno hace ventas. Y así, o sea, la literatura de igual forma, el acceso abierto, con algún momento decía el doctor Arturo, de que se valían de sus bases de datos que compran, pero también desde el acceso abierto, toda la publicación y todo lo que están haciendo universidades, asociaciones, etcétera, que están creando, publicando sus revistas en acceso abierto. Entonces, tenemos
un abanico de posibilidades de formarnos y de autoformarnos en lo que trabajamos diariamente, ¿sí? Si yo puedo seguir mi línea también por la academia, pero también alimentarme de otras fuentes de información que también tienen su valor frente a la formación o la autoformación. Es decir, escuchar a otros cómo hacen negocios o cuáles son sus fracasos y de los cuales uno aprende para, para, para seguir construyendo y trabajando. Por ejemplo, mis profesores en innovación eran profesores que han fracasado 3 veces y han quebrado 3 veces una empresa, ¿sí? Pero de eso aprendían para que la siguiente no les ocurriera, no les ocurriera, no les ocurriera. Entonces, ahí está también un trabajo de ver las posibilidades que nos da la academia, pero hay otras fuentes, ¿sí? De las cuales uno se puede nutrir y llegar a limar, a formar, a crear ese conocimiento que uno necesita de día a día. Pues el ejemplo es Bibliotecarios con Valor, ¿sí? Eh, es escuchar, es aprender eh, de otros sobre su trabajo y su quehacer. Entonces, por ejemplo, con el maestro Arturo hemos tenido 2 sesiones, con Valentín de Easy Web, con Oscar Saavedra, tendremos otras sesiones y aquí se va uno enriqueciendo de esas experiencias, de ese trabajo, de ese trasegar que uno lo que hace es llenar eh, el conocimiento, darle forma e ir escuchando y formándose y bueno, estableciendo esta red que tú también nos contabas de poder crear, hacer, ¿no? Como un gran sistema bibliotecario de humanos que se van conectando y van compartiendo conocimiento, que eso es al final lo que, lo que está buscando Bibliotecarios con Valor y que yo me siento orgulloso de pertenecer. Gracias, Carlos. Dicen por ahí que la mejor herramienta pedagógica es el error, porque si no cometemos errores, pues difícilmente aprendemos. Y nos comenta Oscar Saavedra que, como dice el maestro Arturo, es nuestra responsabilidad conseguir una mejor imagen social, nuestra responsabilidad como bibliotecólogos. Cuando somos bibliotecólogos emprendedores, yo creo que estamos haciendo eso, estamos consiguiendo una mejor imagen social. Nos pueden ver no solo como ese bibliotequé, para eso se estudia. Eso vas a ir a desempolvar libros allá en una biblioteca, porque aquí también pasó en Colombia, maestro. Yo creo que cargamos con ese estigma y muy bien nos lo decían en nuestra conferencia de la semana pasada, como usted lo mencionaba, esa autoestima del bibliotecario. Y precisamente, adentrándonos un poco en ese tema, yo quisiera pedirle a Carlos, por petición del público también, que nos cuente un poco su experiencia, cómo empezó, cómo creó empresa, cómo él vio esa oportunidad de crear empresa. Si hoy yo fuera a crear empresa, cuéntame tu historia y qué le dirías a las personas que estamos aquí que en algún momento queremos crear empresa a partir de las bibliotecas o las unidades de información. Bueno, desde la universidad yo tenía como esa espinita de crear empresa. Traté de trabajarla con un par de amigos de la universidad. Hicimos algunos pinitos, como decimos en Colombia, algunos comienzos. No nos fue como tan bien, había que crear mejor un producto, un servicio. Lo dejé un poco de lado y ya cuando empecé a trabajar en las bibliotecas públicas en Bogotá, aquí se usaba un software muy conocido, no voy a decir el nombre, pero era muy conocido y el soporte no era tan bueno. Es decir, el sistema se veía cayendo, el soporte de esa herramienta no era bueno y ahí comencé como de nuevo con la idea de crear empresa pensando en software para biblioteca. Realmente lo comenzamos de esa forma. Cuando llegué a trabajar a otro lugar, a la Biblioteca Nacional, me encontré con un amigo que habíamos trabajado en la biblioteca, en las bibliotecas públicas, y empezamos como a conversar y surgió la idea de la implementación de software para biblioteca. Lo interesante de ese momento era que el software libre empezaba como a tener mucha fuerza, ¿sí? Mucho en Francia, mucho en Europa.
y conocimos de un software que se llamaba PMB. Entonces empezamos a implementar, es el 2006, donde los servicios en la nube no eran populares, donde el software libre no era popular y tenía un estigma de que hoy se puede implementar y mañana cierra esa empresa y después yo qué hago, ¿no? Entonces eh, hay que empezar también a romper paradigmas. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Como meternos en un momento de falencia, un momento donde había un hueco, donde puede caber una empresa de este tipo, donde la implementación de software libre, pero también basado en un soporte de calidad, le daba fuerza a eso. Es decir, no la implementación por implementación, sino la implementación acompañada de una postventa que realmente respaldara el producto, ¿sí? Porque tú puedes tener un muy buen producto, un muy buen servicio, pero si la postventa no es buena, tu producto se cae. Y así fue como hicimos nosotros. Implementar un software. Comenzamos con algunas entidades, vendiéndolo, haciendo migración de otro software como Winisys. Los que tendrán 40 años como yo se acordarán de, o se acuerdan de Winisys, todo un concepto en los 70s desarrollado por la ONU, pero que ya se quedaba frente a todo el concepto web, frente a ante todo este boom y la forma como más sencilla de acceder a los sistemas bibliotecarios, con mucho más módulos desarrollados, etcétera. Em, y ahí comenzamos a ver que podíamos caber. Entonces, un software interesante, un software con actualización anual, 1 o 2 veces al año, donde nosotros podíamos llegar, pero también dar lo que te decía ahorita, un buen soporte. Entonces, con bibliotecólogos y algo, por ejemplo, que rescato del mentoring que estamos trabajando con Arturo, y es lo que nos contaba Oscar, es el bibliotecólogo que le vende al bibliotecólogo, ¿sí? Es esto de la red que tú decías ahorita, es decir, yo como bibliotecólogo le vendo al bibliotecólogo porque entendemos el lenguaje, porque entendemos la jerga, porque entendemos los conceptos y él me compra porque yo estoy enamorado de mi producto, cosa que charlábamos con Oscar, estoy enamorado de mi producto y le vendo mi producto a un bibliotecólogo. Entonces, éramos nosotros los de la misma profesión vendiéndole a los de la misma profesión, ¿sí? Porque nos entendemos, porque nos apoyamos y porque creemos en nosotros. Entonces, de esa forma fuimos creando empresa pero basada siempre en el software libre, porque el software libre nos da la posibilidad de desarrollar, de implementar, si no te gusta cómo viene el software, podemos hacer modificaciones para que se amolde tus necesidades, a tus requerimientos, y entonces de esa forma fue como creamos Viteca, eh, basados en eso, en el software, pero también en la postventa y en el servicio y en que ese servicio te sintieras a gusto para que el otro año quisieras renovar con nosotros, ¿sí? De que te sintieras eh, acompañada, de que te sintieras respaldada. Esa es la intención de Viteca. No solamente implementar, sino que en la postventa estuviera toda la fuerza y que quisieras continuar. Esa era Bueno, como la filosofía. y tu empresa ya tiene 16 años en el mercado, entonces es de bibliotecólogos para bibliotecólogos con 16 años en el mercado. Eso ha sido como lo que nos ha mantenido, ¿sí? Es decir, eh, somos bibliotecólogos, seguimos contratando bibliotecólogos, ya en Viteca somos 17 y esa es la intención de, de, porque creemos en la profesión, creemos en los bibliotecólogos, son como en algún caso decía el maestro Arturo y tú, que no son tan reconocidos, pero los que los conocemos y nos formamos en esto, creemos y además con unas actitudes y unas aptitudes absolutamente importantes para lo que hacemos, ¿sí? Es decir, em, mi equipo de ventas son bibliotecólogos, ¿sí? Porque ¿quién más que vender software o productos y servicios para bibliotecas que los mismos bibliotecólogos, ¿sí? Porque creo en ellos, porque me gusta trabajar con ellos, ellos y ellas, aquí muy inclusivo, porque así debe ser. Entonces, nos hemos formado, obviamente hay ingenieros, hay desarrolladores, hay otras
calidades y formaciones en Viteca, pero la base son los bibliotecólogos, ¿sí? De ahí que somos 3 bibliotecólogos los que creamos Viteca. Entonces, eh, pues nos mantenemos por eso, porque creemos en nosotros y en los productos. Excelente. Antes de hacerle una pregunta al maestro Arturo, quiero hacerle esta pregunta a Carlos, porque no me puedo ir sin hacértela. O sea, los que nos están viendo me dirían, pero ¿por qué no se la hiciste? Y es, ¿cuál ha sido tu principal reto en todos estos años de emprendedor? ¿Cuál ha sido tu principal aprendizaje? Casi que, si usted está pensando en montar en una empresa avanzada en bibliotecas, ojo con esto. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Cuál ha sido eso que tú quieras compartir con nosotros que digas, pues es supremamente importante y no lo pueden perder de vista? Bueno, aquí hay 2 aspectos que hay que tener importantes desde el principio. Si uno quiere realmente montar una empresa, desde el principio hay que tener un contador, ¿sí? O sea, me voy hacia lo técnico, hacia lo básico, pero hay que tener un contador. El contador es el que te lleva obviamente todos los números, que te organiza los números, los impuestos, todo, tu nómina, todo. Es importante tener un contador desde el principio, no que no tengo plata, que los 3 meses, que cuando ya empiece a dar plata, no, desde el principio tener ese contador que esté uno manejando de los números porque es importante para no tener líos con las entidades gubernamentales que manejan eh, pagos y esas cosas de impuestos que generan las empresas. Eso por la parte técnica, sí, por la parte legal, por la parte de trabajo y de no preocuparse ahí. Pero realmente ese punto importante para tener ese consejo para quien quiera ser emprendedor es parte de lo que hablamos ahorita, casi que la formación y la autoformación. Hay que escuchar a otros, para escuchar fracasos, para escuchar también eh, momentos exitosos, porque pues hay algunos que han fracasado, pero otros les ha ido muy bien. Entonces, también escuchar esas posibles fórmulas de éxito de cómo les fue bien y qué hicieron para que las cosas les resultara bien. Hay muchos podcasts en Spotify que hay de eso. Eh, Hay uno que se llama Fry, esta máquina de ventas. Hay otros españoles, bueno, hay muchos podcasts que le enseñan, que uno escucha y que puede uno alimentarse de esos que también les ha ido bien. Entonces, hay que escuchar a otros de cómo están. Y lo otro, en algún momento, es esto que también tú decías de esta red de aliados. Yo no creé Viteca un lunes y ya el miércoles ya estaba facturando. Esto va de tiempo. Y lo hice con otros bibliotecólogos que me siguieron la idea y que quisieron trabajar por la idea. Eh, es decir, gente que está conmigo o que uno se une a un grupo de gente y que trabajan uno de esas ideas. Entonces, esto puede servir para que en el chat uno, oiga, yo estoy en, no sé, como leí, en El Salvador, en Argentina, tal, venga, estoy pensando en esta idea y alguien pueda uno, oye, yo esta otra, venga, unamos ideas y formamos cosas. Entonces, es simplemente uno, entre comillas, tener cómplices, ¿sí? Hay que tener otro cómplice que le sigue a uno la idea y dice, oiga, me gusta, sí, metámonos en esto. Y hay que tener esa red de aliados. Y lo que hace también uno al principio, cuando empieza uno a formar empresa, es tener una red de gente para empezar uno a venderle a esos primeros servicios, que esos que creen en uno y continuar por los que hay que llamar y prospectar. Pero es eso, es conseguir aliados, cómplices, amigos. Excelente. Aquí voy a redondear tu intervención anterior y lo siguiente. Si usted está pensando en crear empresa, amigo bibliotecario que está ahí, profesional de la información, según Carlos, primero hay que estar atento a las oportunidades. Además de estar atento a las oportunidades, ir generando ideas a través de esas oportunidades, pasar a la acción, porque nada hacemos simplemente con querer que pase algo y no pasamos a la acción, y estar atento a la postventa. Y bueno, crear redes para empezar a trabajar con esos amigos más cercanos. Carlos, por aquí hay una pregunta de Ana Cristina. Ana Cristina nos dice, primero,
¿Cuáles son los servicios que ustedes brindan? Y segundo, ¿cómo calcular los costos de los servicios bibliotecarios? Bueno, gracias María Cristina. Bueno, los servicios que tiene Viteca son la implementación de software libre para bibliotecas. Entonces, implementamos software como COA o como PMB, eh, software de repositorios digitales como DSpace. Y para la parte de editoriales trabajamos con el software OJS, que es Open Journal Systems para revistas, o MP, que es Open Monograph Press para libros. Entonces nos basamos sobre esos software que generalmente están usando las universidades, las bibliotecas, las asociaciones que tienen que ver mucho con con esos dos campos, con el campo de las bibliotecas y con el campo de las editoriales. Y desde el año pasado incurrimos en el trabajo con recorridos 3D y es llegar a a las bibliotecas, a las galerías, a los museos, mostrando cómo son esos espacios. Aquí hago una pequeña cuña y es que este año estuvimos en la Universidad CES de la directora Nora Quiroz haciendo el 3D para que lo visiten y conozcan la hermosa biblioteca que dirige la doctora Nora Quiroz, que es espectacular. Hicimos ese recorrido este año y es, si yo estoy en otro país, en otra ciudad, que por alguna razón no quisiera conocer una biblioteca como la Universidad del CES, pues busco en internet, me meto en la página de Viteca, en las redes de la Universidad CES y está, o al catálogo donde está el recorrido virtual y pueden ver esa bonita biblioteca que tienen. Entonces, conozco el lugar y bueno, eso es parte de los servicios que tenemos en Viteca. Software para bibliotecas, para revistas, para manejar libros, repositorios y ahora el 3D. ¿Y cómo calcular esos costos? Bueno, la calculada de los costos no es siempre sencilla porque van elementos ocultos, ¿sí? ¿Qué son esos elementos ocultos? Es si hay que pagar una administración de una oficina, eh, servicios, los servicios de agua, luz, internet, etcétera, eh, y las personas asociadas. Entonces, en Viteca lo que hacemos es trabajar con un número por la implementación. Si tú vendes, por ejemplo, un software en $100, de esos, eso quiere decir que esos $100 no es para pagar todo, sino una parte. ¿Sí? O sea, una parte que se va en la administración y una parte que se va en el manejo de las personas y tal. Eso quiere decir que si tú la administración de esa oficina y el pago de las personas te valen, no sé, un número, $5.000 mensuales. Y uno dice, pero si vendí el software en 100, ¿cómo hago para pagar cosas de 5.000? No, pues hay que empezar a vender muchos de esos productos que cuesten un número que represente toda una serie de gastos para que al final, porque tú no puedes vender un software en 5.000 o $10.000 si tú tienes gastos de lo mismo, porque no puedes con un solo software pagar todo. Hay que empezar a trabajarlo uno por uno hasta que te dé un, un nivel, una media, para que vendiendo tantos al mes te puedas pagar todo tu personal, administración, impuestos, etcétera. Entonces, hay que jugar con esos números para que den el nivel, ¿sí? Entonces, es Ok. como el consejo. Gracias, Carlos. Ana Cristina, si quieres profundizar más sobre eso, Carlos después nos dará su contacto para que te pongas en Seguro. contacto con él. Bueno, maestro Arturo, para ir cerrando ya esta hora de conversación, ahora entrémonos en nuestro programa Bibliotecarios con Valor. Me gustaría saber, maestro, para usted, ¿cómo ha sido esa experiencia de participar en este programa? ¿Es la primera vez que usted nos acompaña como mentor? Cuéntenos un poco cómo nos descubrió, qué le llamó la atención, por qué decidió hacer parte de esta red y cómo ha sido su experiencia. Tiene el micrófono deshabilitado, maestro. Ah, ya está.
Sí, ahora Decía sí. que sin duda ha sido una experiencia muy placentera. Fíjate que aquí aplicaría perfectamente el concepto de innovación. Es un programa muy innovador. Además, imagínate, es internacional, abarca varios países de América Latina y ahora ya hasta la parte norte, aquí con México. Y creo que en ese sentido es muy bondadoso el programa, porque además de manera voluntaria, estamos todos participando, digamos, quienes queremos participar. Yo en mi caso, fíjate que ayer se los comentaba a ustedes que yo soy profesor, vaya, lo leíste en mi currículum por concurso de oposición, me dedico a la docencia. Les decía ayer que el 1 de septiembre cumplo 27 años como profesor universitario. Entonces, obviamente, el ver el programa que se dedicaba a formar a personas jóvenes en algún aspecto de la bibliotecología, pues por supuesto, como profesor a mí me llamó la atención esa parte de poder aportar un granito de arena al conocimiento o a la formación de una persona interesada. En este caso, tuve la fortuna de encontrarme con esta bellísima persona que es Carlos Bermúdez, que además exitoso empresario colombiano, tú lo conoces más que yo, y bueno, yo lo que he podido palpar es una persona muy valiosa y creo que ambos hemos aprendido en esta trayectoria corta que llevamos, pero ha sido muy valioso. Aún falta trabajar con mi amigo José Luis Azcárraga de otra empresa que se llama Infoestratégica y un amigo mexicano que está en Costa Rica, que también con él cerraríamos las actividades de este trabajo que estamos realizando con Carlos. Entonces, ha sido muy placentero, la verdad, yo estoy muy agradecido con ustedes, contigo como coordinadora de este grupo de emprendedores y obviamente con Leslie Villanueva, que a nivel general coordina todo el grupo. Les agradezco, espero en el futuro poder seguir apoyando, porque en este tipo de programas todos aprendemos. Esa es una parte fundamental que hay que subrayar. No solamente aprende el alumno, sino también el mentor, que nosotros aquí en la universidad le llamaríamos tutor. Todos aprendemos sin duda, ¿eh? Así que muchas gracias por la invitación a participar en el programa. Yo auguro un éxito enorme en el futuro inmediato para este programa de mentoring bibliotecario. Muchísimas gracias, maestro. Esperamos que esta sea la primera de muchísimas otras participaciones suyas en este programa. Como mentor necesitamos personas con su experiencia, con su sabiduría, con su talento y con su calidad humana para que sigamos compartiendo con todos nuestras generaciones de bibliotecarios que vienen adelante y ojalá todos esos amigos que nos escuchan, que usted conoce. Aquí estoy viendo que está Oscar y de entrada ya le hago una atenta invitación para una próxima versión de Bibliotecarios con Valor y para nosotros ha sido un honor que usted esté aquí con nosotros. Carlos, ¿y tú? ¿Qué te llevas de este programa? ¿Qué pasó contigo? ¿Qué piensas? ¿En qué ha cambiado? ¿Qué te ha aportado a ti este programa? No, demasiado, absolutamente demasiado. Fíjate que, bueno, llevamos 3 sesiones con el maestro Arturo. La primera sesión fue muy de conocernos con el maestro, conocer su experiencia, el trabajo que lleva en la Universidad de Chiapas. Bueno, fue muy, muy, muy rico y es muy rico siempre que nos encontramos conversar porque siempre hay algo para intercambiar, contarnos cosas, aprender de él, todo su trayecto como bibliotecólogo, conocer el ambiente mexicano de la bibliotecología es delicioso. Y hemos tenido un par de sesiones con personas que él ha invitado, con Valentín de EasyWeb y con Oscar Saavedra. Y, y, y entonces empezamos a interactuar los tres, a conversar, a, a, a entrevistar a ese empresario mexicano. Em, Tengo que confesar que la última conversación con Oscar Saavedra mm, fue muy enriquecedora por el trasegar de él en la bibliotecología, por lo que ha hecho, pero por esos consejos interesantes que me dio con respecto a esto que es el diario con respecto a las ventas. Es decir, cuando hablábamos ahorita de vender, es decir,
¿Cuál puede ser el secreto para vender, ¿no? Cuando vivimos de regionalismos, cuando los acentos no son iguales, las palabras no son iguales, etcétera. Y entonces él me dio un consejo muy interesante y es, hay que ser uno, lo que tú dices, una palabra, una persona honorable y desde cuando uno es una persona honorable, honesta, trabajadora, eso hace que uno se venda como tal y eso es lo importante, la honorabilidad, ¿sí? Entonces, aprendí muchísimo y he aprendido, sigo aprendiendo muchísimo con Bibliotecarios con Valor porque eh, me enorgullece, ¿no? Es muy rico escucharlos y me siento absolutamente casi que un niño de 12 años escuchando, atento, tomando nota. No, es delicioso, es absolutamente delicioso y de verdad agradezco el momento de haberme aceptado en Bibliotecarios con Valor porque aprendo muchísimo y es delicioso, de verdad, enriquecedor, gratificante. Bueno, solamente tengo sinónimos exuberantes para este gran programa. Perdón. Muchísimas gracias. Se nota el entusiasmo de los dos y ojalá ese entusiasmo continúe en las próximas versiones que estábamos poderlas tener para el siguiente año. Antes de ir cerrando este encuentro que ha sido maravilloso, supremamente apasionante, yo quiero permitirme hacer un gran reconocimiento a mis compañeros de trabajo de Bibliotecarios con Valor. Primero a Leslie Villanueva, que es nuestra coordinadora, quien nos guía, quien nos anima, quien nos impulsa, quien nos une y creo que es una labor muy loable el poder unir profesionales de tantos países en una actividad que es totalmente ad honorem, tanto para ustedes los participantes como para quienes hacemos parte del programa. Entonces, Leslie, todos mis cariños y mis respetos, igual al equipo que hace posible esto, a Paula, a Gabriela, a Eudis y por supuesto a Daniel. Y a todos ustedes que hicieron ese compromiso con ustedes mismos, con sus mentores, con sus aprendices, de llevar a cabo estas 5 semanas de Bibliotecarios con Valor y así poder tener un programa exitoso en su segunda versión y esperamos que la tercera sea muchísimo más ganadora, pueda llegar a muchísimo más personas y obviamente contar con ustedes. Yo creo entonces, Daniel, que este es el momento para darle reconocimiento a nuestros participantes, si te parece bien, por participar en esta conversatorio. No sé, adelante, Daniel, con el reconocimiento. Muchísimas gracias, Nora. Por supuesto, muchísimas gracias, Carlos, Arturo, por todos sus conocimientos, por su tiempo, que son dos de los insumos más importantes que cualquier ser humano puede tener. Bibliotecarios con Valor otorga la presente constancia de participación a Arturo Sánchez López por su participación como panelista en el ciclo de conversatorios Mes con Valor con la charla Emprendimiento Bibliotecario, celebrada hoy, 17 de agosto de 2021, firma nuestra directora general, Leslie Villanueva. Tenemos también la constancia de participación de Carlos Bermúdez, misma charla, celebrada también hoy. Y por supuesto tenemos también nuestro reconocimiento para Nora Ledis Quiroz Gil por la participación, en este caso como moderadora de esta excelente sesión en la que tenemos un montón de comentarios bastante positivos, la gente está muy contenta. Mil gracias, Nora, Carlos, Arturo, por supuesto a ti que estás del otro lado siguiendo esta charla. Que tengas un excelente día, por favor, sé muy feliz. Muchísimas gracias, Daniel. No sé si tenemos en este momento tal vez tiempo para algunas preguntas o si podemos dar por terminado nuestro encuentro de hoy. No sin antes agradecer a nuestros participantes y darles la oportunidad de que se despidan. Bueno, pues muchas gracias a todos los que estuvieron presentes. Un fuerte abrazo y créanme que este programa de mentoring bibliotecario sin duda en el futuro inmediato va a seguir siendo exitoso porque estas experiencias compartidas entre un mentor y un alumno siempre son integrales en cuanto al aprendizaje para ambas partes. Ya lo dije hace rato, no solamente aprende el estudiante, también el mentor aprende, todos aprendemos. Gracias por la invitación a Leslie Villanueva nuevamente, Nora Quiroz y Carlos, como siempre, un fuerte abrazo y gracias por esta experiencia. Muchas gracias, maestro Arturo. Carlos, adelante. No, a ti, Arturo, muchísimas gracias.
Doctora Nora Quiroz, como siempre, es un placer hablar y conversar con su merced. A Leslie, a Daniel, a todo el equipo de Bibliotecarios con Valor, muchísimas gracias por este momento. A todas las personas que asistieron a esta charla, de verdad, muy amables. Están los correos allí para que nos puedan escribir lo que necesiten con mucho gusto, de verdad, de corazón, con mucho gusto. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, maestro Arturo. A nuestro técnico que hace que todo esto sea posible, Daniel, infinitas gracias. A todo el equipo de Bibliotecarios con Valor, pero sobre todo a ti que estás del otro lado de la pantalla, como dice Daniel, por estar aquí, por escucharnos. Una invitación sentida para que sigan haciendo parte de este programa de Bibliotecarios con Valor. Ah, y si por casualidad no haces parte, espérate la convocatoria para el 2022 e invita también a tus colegas. Sería maravilloso poder contar con ustedes. Un fuerte abrazo y feliz noche. Muchísimas gracias a todos.